Muy buenas tardes, muchas gracias. Comunidad ACC, pues es un placer para mí volver a tener estos minutos con ustedes y es un privilegio, por supuesto, siempre volver a saludarles. Esperamos en este curso el poder llenar las expectativas, el crear justamente este valor agregado que estamos buscando con tanta reforma, tantas actualizaciones que en la actualidad nos están bombardeando y bueno. Ahora nos tocó en el tema de recursos humanos, quienes llegamos a manejar y operar en el área de RH, pues el actualizarnos a partir de este 1 de mayo, en donde entra en vigor nuevas disposiciones, nuevas reglas de juego para un tema que ha sido muy controvertido en los últimos años a partir que se ha creado, se ha incrementado el salario mínimo. Muchos colegas, muchos de nosotros en ocasiones llegamos a tener muchas dudas previo a este decreto que se publica el 1 de mayo respecto, oye, ¿cómo queda el tema del subsidio? ¿Qué crees que por las tarifas que había, pues ya no me da, ya no hay como tal un beneficio palpable para el colaborador? Y pues ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Y había quienes decían, pues mira, agrégale un 0.01, agrégale un peso de más y ya tienes por ahí o retención o subsidio según corresponda. Bueno, era todo un tema. Llega la autoridad y ahora dice, ¿saben qué? No se preocupen, vamos a simplificar el tema. Y es así como nace ahora el título que le da a este webinar, a esta plática, nueva mecánica de cálculo de este subsidio para el empleo. Vamos a dar un poco de generalidad, vamos a analizar algunos puntos en particular que son dignos de análisis en este nuevo decreto y posteriormente vamos a ver cómo en la parte práctica debemos estarlo aplicando. Estamos a 2 semanas justamente prácticamente de esta entrada en vigor. ¿Por qué? Bueno, si bien es cierto que venimos desde la semana pasada, quienes llegan a timbrar nómina de manera semanal, abarcó algunos días del mes de abril y justamente pues se vieron entre este brinco de mes de abril al mes de mayo para aplicar esta nueva mecánica. Bueno, justamente esto es lo que vamos a abordar en esta ocasión, ¿de acuerdo? Siéntanse bienvenidos, disfruten esta plática, por favor, dudas, preguntas que tengan, vamos leyéndolas en el chat. Si necesitamos que nos amplíen un poquito más el contexto, bueno, vamos a ceder la palabra a cada participante. El tema es que puedan irse en este día con sus dudas despejadas respecto a lo que involucra esta nueva mecánica. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a comenzar, vamos de lo general a lo particular. Primeramente, ¿qué es este famoso subsidio para el empleo? Bueno, en términos resumidos, es un beneficio fiscal, diseñado ¿para quién? Para los trabajadores con bajos ingresos. Esa es la definición tal cual, lisa y llana, de lo que es el subsidio para el empleo. Es un beneficio fiscal y no es para todos, solamente es para aquellos colaboradores, aquellos trabajadores que llegan a obtener bajos ingresos. Esto nace justamente con la finalidad de mitigar, de amortiguar el impacto que tienen o que se tiene al momento de calcular un ISR. Y de esta manera, pues, nivelar de alguna manera el tema del ingreso, no quedarse tan desprotegido el trabajador en ese sentido y que no sienta una laceración en su economía. ¿A quiénes aplica? Bueno, de manera más específica encontramos el quién en ley del impuesto sobre la renta, particularmente artículo 94, primer párrafo. Esto va en concordancia con lo que el mismo decreto en redacción llega a exponer. ¿A quiénes aplica? Bueno, artículo 94, primer párrafo de ley del ISR, encontrarás la referencia a todas aquellas personas que tienen ingresos por una relación personal subordinada. Como comúnmente lo conocemos, todos aquellos quienes llegan a tener una relación laboral, es decir, son trabajadores, cobran por sueldos y salarios, ellos son quienes son los principales sujetos a este beneficio en materia fiscal. ¿Quiénes más? Bueno, el decreto, déjame comentarte
que también abre la posibilidad para que accedan a este beneficio aquellos que a quienes enuncia la ley del impuesto sobre la renta en el artículo mismo 94, pero ahora en la fracción primera, es decir, quienes están trabajando en el sector público y quienes cobran por esta actividad o esta prestación de servicios bajo el esquema de asimilados, ¿de acuerdo? Es decir, propiamente la redacción que tienes aquí en tu material son aquellos quienes se asimilan a el ingreso como sueldos y salarios, pero particularmente, no para todos, particularmente quienes están obteniendo estas remuneraciones por parte de funcionarios y trabajadores de la federación. A ellos son a quienes les aplica esta nueva mecánica de cálculo. ¿Cuáles son las razones por las cuales ahora hay estas modificaciones, esta exposición de motivos del decreto? Si tú ya tuviste oportunidad de leerlo, te habrás dado cuenta que hay toda una reseña de forma histórica o de forma resumida para que entiendas los porqués ahora están emitiendo estas nuevas reglas de juego. Primeramente, como lo comentamos al inicio de esta plática, va con la finalidad de implementar un sistema que contribuya a ese objetivo por el cual de manera inicial se emitió o se creó este beneficio fiscal del subsidio para el empleo. Y reconoce en esta exposición de motivos de este decreto el que el gobierno mexicano de hace unos años a la fecha, pues ha venido incrementando el salario mínimo. Esto en aras de una política por parte del gobierno que está vigente, en donde se comprometió a fortalecer el poder adquisitivo de este salario mínimo. Y bueno, llegan a hacer un análisis que, por cierto, pues considero o algunos sectores consideran llega a ser un poquito tardío, pero bueno, ya está, en donde ven rebasada la mecánica que se venía manejando con anterioridad por justamente eso, los ajustes, los incrementos que se vinieron dando al salario mínimo. Llega a quedar rebasada esa famosa tabla que desde el 26 de diciembre de 2013 se tiene en el decreto que compila beneficios fiscales y establece medidas para la simplificación administrativa, en donde tenemos desde aquel entonces una tabla referente a subsidio para el empleo y va desde un ingreso menor hasta un tope, hasta un límite. Ese límite se vio rebasado ya con estas actualizaciones, con estos incrementos al salario mínimo. ¿Hasta dónde estaba tasado? ¿Hasta dónde era el límite para que un trabajador accediera a un salario mínimo? Bueno, el máximo era 7,382,33. Hasta ese importe, un trabajador podía acceder a un subsidio para el empleo si es que llegaba a percibir ingresos hasta ese importe. Y bueno, ¿qué más? Decíamos, este tema del incremento de los salarios mínimos, que lo tenemos en el Plan de Desarrollo Nacional de 2019 a 2024, ese famoso 20% que se va agregando paulatinamente, pues bueno, ahora llega un punto en donde hay que voltear a ver cómo se sigue preservando ese objetivo inicial de fortalecer ese incremento al salario mínimo, porque ahora teníamos, o más bien antes de esta reforma, pues teníamos justamente este impacto en algunos casos, en algunas situaciones, en donde pues, ¿qué beneficio me estás creando si prácticamente hay supuestos en donde yo estoy viendo que se me está diluyendo allá en la retención de sueldos y salarios? Dice la exposición de motivos del decreto, bueno, vamos a crear un nuevo mecanismo para que, fíjate, no solo eh, fortalezca el tema del salario mínimo, sino también a ti te ayude a eficientar el cálculo de este tema. Ok, perfecto, muy bien. Es por ello que ahora dice el decreto, pues dado todo el antecedente que ya te di, que tú ya conoces, pues mira, voy a proponerte ahora el que manejemos una cuota mensual. Esa tablita que viene desde 2013
olvídate de ella, por favor, haz caso omiso. Es más, ya para el 1 de mayo ya no va a aplicar. Vamos a irnos de aquí en adelante ahora con una cuota mensual. Oye, ¿cómo voy a calcular esta cuota mensual? Ah, pues mira, muy sencillo. El decreto te dice que vas a tomar como referente el valor de la UMA. Y a ese valor de la UMA, por cierto, mensual, a ese valor de la UMA mensual vas a aplicar el porcentaje del 11.82%. Si tú aplicas esta regla, vas a tener en consecuencia cuál va a ser la cuota mensual de manera general para que tú apliques en esta cálculo de nómina. Perfecto. Y te voy a decir algo más. Dado que nos vamos a manejar ya por una cuota mensual en particular y ya no vamos a estar con que límite inferior, límite superior y corresponde X subsidio, ya no. Vamos a simplificarnos, vámonos por esta cuota mensual y también te voy a indicar hasta qué nivel de ingresos lo vas a aplicar. Y otra vez, no va a ser para todos los trabajadores, va a ser solamente para aquellos que llegan a ganar hasta un monto de 9,081 pesos. ¿Perfecto? Ok, perfecto, me queda claro. Dos cosas, tengo ya una cuota mensual y la segunda es que tengo que observar cuánto va a ganar ese trabajador mensual para yo considerar si aplica o no este subsidio para el empleo. Y dice en este decreto, en la redacción, que ok, para este 2024, dado que el valor de la UMA representa con esa mecánica para que tú llegues a la cuota mensual, un total de 390 pesos. Eso es lo que te representa ese 11.82% de la cuota, perdón, de la UMA mensual, ¿ok? ¿Cuánto es? Ah, bueno, si tú volteas a ver y haces un comparativo con lo que teníamos en la tabla, en la dinámica anterior, en la mecánica anterior, vas a encontrar un aumento en este beneficio fiscal para a este tipo de trabajadores que ganan poco a razón de 1.79%, ¿de acuerdo? O 179% si lo quieres convertir en porcentaje liso y llano. Es decir, está inclusive todavía por arribita de lo que pudo haberse conceptualizado con la mecánica anterior. Y dice prácticamente el decreto, ya ves cómo sí te conviene, ya ves cómo sí soy buena onda. Ah, bueno, en ese buena onda, quiero que ahora tú lo veas materializado en tus cálculos de nómina y lo apliques, por favor, a partir de este 1 de mayo. Perfecto. Objetivos. Ah, pues mira, el decreto te dice, el primero, que simplifiques el esquema del cálculo del subsidio para el empleo. Ese es mi primer objetivo. Segundo, que tú que estás pagando, que estás retribuyendo, disminuyas los costos administrativos por su aplicación. Ay, ajá, ahorita te voy a decir por qué. Tercero, mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Ok, muy bien. Cuarto, reforzar el compromiso del gobierno con el bienestar económico de la población. Y quinto, reflejar las variaciones en el costo de la vida y garantizar que el beneficio se mantenga en valores reales en adelante. Es decir, para el próximo año 2025, cuando tengamos una actualización en el valor de la UMA, va a cambiar esa famosa cuota mensual de 390 pesos. Mucho ojo entonces para que dentro de tus políticas internas en recursos humanos no pierdas de vista el que debas de actualizar en tu software de nóminas, en las plantillas que estés utilizando para proyecciones, ese, ese importe de cuota mensual. Entonces, mucho ojo para que lo tengas en consideración. Ahora, ya que tienes este concepto o este marco general, sí me es necesario hacerte algunas precisiones. ¿Como cuáles? Dentro del decreto hay algunas precisiones que te dice, toda vez que ya nos vamos por una cuota mensual, debes de considerar algunos temas en particular que van a diferir con la mecánica de cálculo que venías manejando. ¿Como cuáles? La primera, la aplicación que tú hagas de este subsidio para el empleo a razón de esta cuota mensual va a ser efectiva hasta el monto de ISR a cargo.
A ver, explícamelo un poco mejor porque ya no te entendí. Sí, mira, te explico a qué me refiero. Si tú estás conceptualizando retener, voy a poner un ejemplo, 50 pesos, y por esta nueva mecánica tu subsidio va sobre 80 pesos, entonces tú no vas a considerar darle 30 pesos extras a tu colaborador, solamente vas a nulificar, a neutralizar el efecto sobre esa retención. Es decir, si te salió en la mecánica retener 50 pesos y por mecánica te correspondían 80, no te vas a llevar los 80, solamente vas a aplicar hasta los 50 que tienes que retenerle en aras de que neutralices, absorbas, cobijes, cubras el efecto de retención de ISR, es decir, que no le retengas. ¿Pero claro? Esa es la primera consideración. Oye, qué padre, porque a diferencia de la mecánica anterior, aquí, ahora, ya no vas a entregar un subsidio, ya no vas a entregar una cantidad adicional. Liz y ya no vas a topar, vas a hacer efectivo el subsidio para el empleo hasta el importe a cargo de ISR. Perfecto, me queda claro. Siguiente consideración. Como decíamos, no vas a entregar cantidad alguna por este concepto en los que el ISR a cargo sea menor que el subsidio para el empleo mensual obtenido ni podrá aplicarse contra el impuesto que resulte a cargo posteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Ah, oye, ¿te acuerdas que en mi ejemplo te hablé que había unos 30 pesos de más? Sí, ok. Entonces quiere decir que esos 30 pesos de más que yo tengo en mi cálculo, ok, ya me quedó claro que no se los voy a entregar al trabajador, pero los puedo guardar, puedo hacer un colchoncito para que en el siguiente periodo que yo le calcule saque esos 30 pesos que me sobraron y los aplique. No, ese es otro tema en donde tampoco debes de conceptualizarlo así, dice el decreto, y tampoco va a aplicar así. Es decir, que si tú tenías una diferencia adicional de 30 pesos, ok, esos 30 pesos ahí quedaron, ya no proceden, ya no los puedes llevar posteriormente, ni anteriormente, ni en el momento, nada, ahí los dejas. Ok, perfecto. Entonces nada más voy a jugar con esos 50 pesos. Hablando de mi ejemplo, es correcto, ya le entendiste. Esos 30 pesos, no me los toques, lo que pudo acreditarse se acreditó, lo que no, ahí lo dejas y borrón y cuenta nueva para el siguiente periodo. Ok, perfecto. Así es como se aplica esta nueva mecánica. Tercer consideración, se exceptúa el otorgamiento de subsidio para el empleo a algunos conceptos, como cuáles, te platico, primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación. Ok, perfecto. Quiere decir entonces que si yo en una nómina llegaba anteriormente por mecánica a calcular estos conceptos por pago de separación, llámese prima de antigüedad, retiro o indemnización o cualquier otro concepto, y yo por mecánica aplicaba cierto subsidio para el empleo, ahora, este decreto me dice, se acabó. Distingue esta nueva mecánica a la anterior por exceptuar a estos conceptos de esta nueva mecánica, de esta nueva aplicación. No procede. Es decir, que solamente vas a aplicar este beneficio, decíamos, fiscal, solamente para lo que tiene que ver a nivel percepción. Ok, perfecto, me queda claro. Dado eso, ¿qué más debo de considerar? Ah, bueno, debes de considerar que, ¿te acuerdas que te dije que la parte mensual solamente es a razón de esa cuota de 390 pesos? Sí. Ah, perfecto. Pues ahora te platico algo más. Dado que ese dato que te di hace un momento de 390 pesos es mensual, quiero que consideres, por favor, en el supuesto que tú debas de realizar pagos por periodos diferentes a mes, es decir, a un mes, vas a prorratear, vas a sacar una proporción de esa cuota mensual de 390. Perfecto. Oye, autoridad, ¿y cómo lo voy a hacer? Ah, pues mira, no te preocupes, te doy la mecánica. Esa cuota mensual
yo ya te di y que la vas a sacar a razón de la UMA, ahora te voy a pedir que por favor la dividas entre un factor de 30.4. Oye, ¿y por qué 30.4? Recordarás que en Código Fiscal tenemos este famoso 30.4 porque hay meses que no todos son de 30 o 31 días, ¿de acuerdo? Por esa variación es que hay un promedio de días para que tú obtengas en algunos supuestos la proporción a nivel diario. Y en este caso de esta mecánica, vuelven a sacarlo como parte de esa proporción, de esa mecánica, de ese cálculo para que tú ahora consideres de manera proporcional, si es que pagas nóminas menores a un periodo mensual, cuánto es lo que te va a corresponder para aplicación en este subsidio. Ok, si tú tienes calculadora y puedes hacer el cálculo, y aquí decíamos es de forma práctica, si tú pones 390 y lo divides entre 30.4, vas a llegar a la cantidad de 12.82 o 12.83 si quieres redondearlo. Eso es lo que de manera mensual estarás considerando, perdón, de manera diaria estarás considerando para aplicar, ¿ok? Oye, ¿qué pasa si pago algún periodo de nómina de 7 días, por ejemplo? ¿Ok? Ese 12.82 lo vas a multiplicar por 7 y vas a llegar a la cantidad de 89.80. Perfecto. ¿Ok? Oye, ¿y si pago eh, nómina a razón de 15 días, una nómina quincenal? Otra vez, divides los 390 entre 30.4, el resultado lo multiplicas por 15. ¿Cuánto te dio? 192.43. Perfecto. ¿Verdad que está sencillo hasta aquí? Ok, perfecto. Ya le entendí la dinámica. ¿Qué más? Ah, bueno, cuando los trabajadores, y esto sí prevalece de la mecánica anterior, y te lo reitera aquí en el decreto, cuando los trabajadores tengan más de un empleador, debes, por favor, trabajador, de comunicarle a tu empleador A que tu empleador B estará efectuando las aplicaciones de subsidio para el empleo o viceversa. Le tienes que enterar a tu empleador B que tu empleador A estará aplicando esta mecánica de cálculo de subsidio para el empleo para que el empleador A o B, según corresponda, ya no aplique esta mecánica, ¿de acuerdo? Oye, ¿cómo lo tengo que hacer? Ah, bueno, lo que venías haciendo previamente a la entrada en vigor de este decreto sigue prevaleciendo. Es decir, tu trabajador tienes que presentar por escrito a tu empleador y manifestar esta situación. O bien, en la parte práctica que hay algunas empresas que en el proceso de contratación, pues te dan un formato, un escrito, en donde te preguntan, oye, ¿tienes más de un empleo? Y si así lo tienes, ¿quién va a hacer esta mecánica de aplicación del subsidio para el empleo? Hay algunos lugares de trabajo que así lo tienen por política interna. Esto no se mueve, esto sigue prevaleciendo para ocasiones futuras. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, decíamos cómo se calcula ese famoso 390.12. Ah, pues aquí lo tienes. Aquí tienes cómo es que lo vas a calcular. ¿De acuerdo? En esta tabla tienes cómo es que debes de aplicar. Perfecto, muy bien. Vamos a la parte práctica, lo que a muchos nos interesó o por lo que muchos nos interesó esta plática. A ver, quiero que ahorita que pasemos a la parte práctica, por favor conceptualices las dos formas en cómo lo vamos a llevar. Te voy a mostrar primero cómo es que lo tuviste que haber conceptualizado en una mecánica anterior con la famosita tabla que tenías desde 2013. Ahora y posteriormente vamos a ver cómo se mueve el mismo supuesto ahora con la dinámica actual. Perfecto. Lo que tienes aquí en pantalla es la aplicación práctica de lo que tenías antes de la entrada en vigor de este decreto. Este sueldo de 1,742, ¿cómo llegué a él? Bueno, si tú multiplicas el salario mínimo, que en este momento lo tenemos a razón de 248.93,
lo multiplicas por 7, porque el periodo que te estoy mostrando es semanal, vas a llegar justamente a esta cantidad de 1,742,51. Perfecto. Eso es lo que si tú tienes un trabajador que gana el mínimo semanal, es lo que le vas a pagar semanal. Perfecto. Si tú aplicas la dinámica con las tablas que tenemos allá en el famoso anexo 8, ¿de acuerdo? Y aplicas las tablas de ISR correspondientes al periodo de pago de 7 días, vas a llegar a un resultado igual a 116,56 pesos, ¿de acuerdo? Eso es lo que en términos generales aplicaría en todo caso una retención. Y si tú ahora quisieras aplicar la dinámica del subsidio, te darás cuenta, como lo dice el decreto, que queda rebasada ya esa tabla al momento de querer aplicarla, que era donde muchos entrábamos en controversia, ¿de acuerdo? Y ahora que tienes que, si te vas por la dinámica anterior, no le aplicarías de suyo, aún siendo salario mínimo, no le aplicarías ningún tema de subsidio, ningún beneficio. Ok. Oye, pero aquí está mal tu cálculo, contador, porque me estás poniendo en la lámina que hay un impuesto a retener. Ah, qué bueno que te diste cuenta. Por eso es que te hago la anotación a un lado que de acuerdo al artículo 96 del ISR, establece que no voy a efectuar la retención a personas que en el mes perciban un salario mínimo. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no te preocupes, te lo puse de forma informativa. No es que así sea, ¿de acuerdo? ¿Qué tenías que haber tenido en una lista de raya previo al 1 de mayo? Ah, si tú timbraste en una semana a un trabajador con el mínimo, tenías que observar que en la mecánica de cálculo no se le retuviera nada, ¿de acuerdo? Y es aquí donde muchos entraban en controversia, porque decían, oye, pero si no le toca subsidio para el empleo, pues le tengo que retener. Y entraban en conflicto por este artículo 96. Y muchos decían, ah, no te preocupes, si te dice el mínimo, súbele 1, 2, 5 centavos y ya no estás en el mínimo, ya sales de la regla y le procede una retención. Error, mínimo es mínimo. Y aquí es una máxima que te va a ayudar también a entender cómo aplicar el decreto. En derecho hay una máxima que dice, donde la ley no distingue, uno no tiene por qué distinguir. ¿De acuerdo? Recuerda esta frase porque te va a ayudar a entender mejor la aplicación de este subsidio para el empleo. Caso esto. Y fíjate, estamos hablando de una dinámica anterior. Traslademos este mismo ejemplo ahora a la mecánica actual. ¿Cómo procedería y cómo se debería de ver el cálculo de un subsidio para el empleo a partir del 1 de mayo? Tenemos al mismo trabajador ganando el mínimo de forma semanal y dado que no cambiaron las tablas de retención o para el cálculo de retención de ISR, queda tal cual, queda exactamente lo mismo. De hecho, tú estás viendo ahí en el rubro de ISR causado los mismos 116,56 pesos del ejemplo anterior, ¿sales? Ahí están. ¿Qué es lo que cambia ahora con el tema del subsidio? Bueno, con el tema del subsidio, vas a darte cuenta que dado que estamos hablando de un periodo semanal, tienes que sacar la proporción de cuánto le correspondería sobre esa cuota mensual que te dijo el decreto, esos 390. Perfecto, ¿cómo lo sacas? El decreto te dio la fórmula ya y es la que te estoy poniendo por acá en la lámina, en el recuadro en azul, que te dice, vas a tomar tu cuota mensual, la dividirás entre 30,4 y el resultado lo vas a multiplicar por los días del periodo de pago. Oye, ¿de cuántos días estamos hablando aquí? Estamos hablando de un periodo semanal igual a 7. Perfecto. Vas a multiplicar el resultado por 7 y de manera semanal vas a llegar a un subsidio para el empleo igual a 89,80 pesos. Perfecto. Oye, en teoría, ¿cuánto tendrías que retenerle? Bajo esta dinámica, tendrías solamente que retenerle 26,76. Pero momento, ¿por qué? Ah, ¿te acuerdas que te mostré ese artículo 96 donde te dice que cuando ganes el mínimo no vas a retener nada?
Ay, sí es cierto. Ok, procede aquí. Eso tampoco cambió. Dado eso, en este ejemplo, la retención real sería igual a cero. ¿De acuerdo? En tu dinámica, en tu mecánica, probablemente en tu software de nómina, en tu plantilla que tú manejas, te va a botar probablemente una diferencia a retener de esto, si es que lo aplicas así. Pero en la práctica no procede. ¿Por qué? Por ese artículo 96. ¿De acuerdo? Entonces, al igual que en el supuesto anterior, aún y con la nueva mecánica, el impuesto a retener para quienes ganan el salario mínimo es igual a cero. ¿De acuerdo? Voy ahora a incrementar el factor del periodo semanal en el tema del sueldo. Ahora ya no estamos hablando de una persona que gana el mínimo. Vamos a elevarlo un poquito más, ¿de acuerdo? Vuelvo a la mecánica anterior. Ahora mi trabajador estará ganando 2,200 pesos. ¿Cuánto gana al día? Si tú divides 2,200 entre 7, ese trabajador de manera diaria ganará 314.28 pesos. Si tú lo comparas con el salario mínimo, estamos por arriba. Perfecto. Ya en ese supuesto, con la mecánica anterior, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Vuelves a aplicar la tabla o las tablas del anexo 8 para la mecánica de cálculo para un periodo de 7 días y vas a llegar a un ISR causado de 166.33 pesos, es decir, una retención. Oye, bajo la mecánica anterior, ¿podría aplicar un subsidio para el empleo? Si tú te vas a esa tablita, otra vez, vuelve a quedar rebasada y anteriormente tampoco le aplicaba un subsidio para el empleo. Ok, ¿cuánto es lo que le retenías entonces bajo esta característica al trabajador? Pues al trabajador se le retenían estos 166.33. Perfecto, muy bien. Oye, ¿y cómo queda con la dinámica actual? Ah, bueno, volvemos a esos 2,200, vuelves a aplicar las mismas tablas porque no cambian, esas no se modificaron, pero ahora con la variable de esta nueva mecánica. ¿Cómo quedaría entonces? Bueno, sigues aplicando la proporción y dado que seguimos hablando de un periodo semanal, sigues aplicando ese subsidio para el empleo semanal de 89.80 pesos. Y ahora sí, dice el trabajador, a ver, sentémonos a hacer cuentas. Perfecto. ¿Qué procede aquí? Si tú restas a esos 166.33 los 89.80 de subsidio, ahora sí, podemos hablar de un beneficio real al trabajador, en donde en vez de retener los 166 de manera directa, tiene un apoyo, un beneficio en donde ya solamente serán 76.53. Perfecto. ¿Termina hasta ahí el ejemplo? No, todavía no. ¿Te acuerdas que te dije que tenías que observar también el monto tope mensual para aplicar una mecánica de subsidio? Oye, sí es cierto. Y me acuerdo que me dijiste, contador, que era hasta 9,081 pesos mensuales. Perfecto, ya te acordaste. Te invito a que hagas ahora la siguiente mecánica. Otra vez, estamos hablando de un periodo semanal. Esos 2,200 pesos que tienes en pantalla, suponiendo que estemos hablando de un mes donde hay 4 semanas, multiplícalo por 4. Vas a llegar a la cantidad de 8,800 pesos. Pregunta, ¿estás todavía debajo del límite de esos 9,081 que te dijo el decreto? Sí, perfecto. Dado eso, entonces corresponde y puedes sin problema aplicarte ese subsidio para el empleo de 89.80 y tu trabajador está dentro de los parámetros donde cumple las características para ser acreedor a este beneficio fiscal. ¿Perfecto? ¿Sí me sigues hasta aquí? ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Quedamos que el subsidio es 3.90, ¿verdad? Es Anual. correcto, Digo, mensual. Ok, es correcto. Mensual. gracias. ¿No de qué? ¿De acuerdo? Profesor, Perfecto.
Vamos bien. Sí, adelante, a Tengo, sus órdenes. perdón, Licenciada profesor, Tania, una sí. duda. Para el subsidio de bueno, yo calculo semanal. Estos 2 días de mayo, digo, bueno, ya se timbró nómina, error mío, primero, porque no calculé los 2 días que sería el 1 y el 2 de mayo. Normalmente hacemos corte, nuestra semana empieza en viernes y pagamos los jueves. Ok. Entonces, bueno, el jueves, que era 2 de mayo, no pagamos esos 2 días de subsidio. Ahí ¿se aplica el monto total o solamente el proporcional por esos días? Ok, muy buena pregunta. Y aquí es donde viene en ocasiones mucha controversia porque vamos sobre un corte de días en donde muerden o donde contemplamos ciertos días de un mes previo y otros 2, 3, 4 días de un mes siguiente. ¿Qué procede en este supuesto? Bueno, aquí yo te diría, y tiene mucho que ver con esa relación de cómo tú estés conceptualizando esos periodos conforme los vas llevando. Te platico. Si tienes esta característica, te pediría que solamente observes cómo es o en dónde estás tú considerando tu cierre de mes o tu último periodo del mes, en este caso de abril. ¿De acuerdo? Si tú estás considerando el último periodo del mes de abril una semana previa a esta que calculaste, donde ya intervinieron estos 2, 3 días de mayo, entonces Ya. esa última lista de raya, ese último periodo, yo te sugiero lo calcules ya con esta nueva dinámica. Oye, pero no me dijiste que entraba a partir del 1 de mayo. ¿Qué va a pasar con esos otros días? Bueno, aquí otra vez entra una máxima donde dice nadie está obligado a lo imposible. Y es más, es en aras de mantener ese beneficio para el colaborador. ¿De acuerdo? Porque imagínate, tú vas a calcular esos días de manera proporcional a abril, de suyo no te va a corresponder ningún subsidio para el empleo, porque ya vimos, está rebasada la tabla, aún y con quienes llegan o llegaban a manejar un salario mínimo. De suyo no tienes problema ahí. Ya por eso 1 o 2 días, aún y que el decreto entre el 1 de mayo, en sugerencia, de manera personal, cuando hemos tenido y llegamos a tener, de hecho, en la práctica este tema, nosotros ese periodo, así haya sido más de la mitad en días que haya abarcado ese periodo semanal, nosotros aplicamos esta mecánica nueva. Aún y que hayas tenido 4 o 5 días o 3 días del mes de abril, aplicas ya esta mecánica nueva. ¿De acuerdo? Esa es la sugerencia de manera particular. ¿Ok? Contador, una duda. Gracias. No, ¿de qué, licenciada Tania? Sí, por favor, ¿quién habló? Yo, contador, Ah, buenas tardes. No, buenas adelante, tardes. Eh, adelante, contador Adrián, un placer. gracias, contador. Considerando que, pensando más bien que nuevamente el 1 de enero del 2025 se vuelve a incrementar el salario mínimo, ¿qué va a pasar? Porque finalmente partimos de la UMA y la UMA se actualiza hasta el 1 de febrero. ¿Cómo se verán, cómo manejaremos ese periodo de específicamente el mes de enero corriente? Ok. Fíjate que por dinámica muchos se llegaron a hacer esta pregunta y nos llegamos a hacer esta pregunta ya en la parte práctica y si tú te adelantas un poquito, igual se podría presumir que llegando esos meses vuelvas a tener un efecto al contrario. Hasta ahorita, de acuerdo a lo que salió en el decreto, yo te podría decir, con la información que tenemos hasta este momento, la mecánica se va a mantener tal cual. Yo esperaría, y todos esperaríamos en el gremio, que la autoridad se pronunciara para ver cómo es que en esos meses se manejara o hubiera, algún beneficio adicional o alguna dinámica que nos permitiera amortiguar ese periodo o esos periodos en lo que se libera la nueva actualización de ¿de acuerdo? Hasta ahorita yo no te podría decir, pues mira, hazle así o hazle así, porque el decreto hasta el momento no lo contempló.
puede ser que se les haya barrido por ahí. Ya ves que no se les da casi en estos supuestos. De acuerdo, contador, Pero gracias. hasta el momento yo te podría decir, sigue la dinámica tal cual. Si hubiese alguna reforma o algún aplicativo ya en esos meses, tenlo por seguro que ACC va a ser de las primeras capacitadoras que les estará informando. ¿De acuerdo? Y por supuesto, ahí vamos a estar. Entonces, aquí lo importante es que tengamos en perspectiva cómo es que va a jugar este tema, ¿de acuerdo? Porque sí, buen punto, va a implicar un cierto desfase entre esos meses en que se actualice el salario mínimo y se actualice la UMA. Puede ser, no sé, me estoy adelantando, que ajusten el tema de la publicación del salario mínimo y lo recorran, quizás no desde el 1 de enero, que me lo recorran a la par de la emisión o la publicación de la UMA o viceversa, no lo sé, estaría padrísimo, pero si no fuese así, tendremos que estar nivelando, maniobrando con esta dinámica por esos días que tendremos de desfase, ¿de De acuerdo? acuerdo, contador, muchas Eso es lo que gracias. tenemos hasta el momento. ¿No? ¿De qué? A la orden. Muy bien. Vamos a ver ahora quienes llegan a pagar por periodo quincenal. Aquí está interesante también. Y fíjense cómo vamos recorriendo diferentes supuestos. Ahorita, más adelante, vamos a hacer otros supuestos más. Creo y estoy seguro que alguno de ustedes o muchos de ustedes quieren externar cómo de manera práctica en su nómina lo están viviendo en este momento. No se preocupen, vamos a dar oportunidad a 2 o 3 participantes para que de forma práctica lo hagamos en tiempo real, ¿de acuerdo? Vamos con los quincenales. Si yo aplico una dinámica de cálculo para un tema quincenal o una nómina quincenal, ahora tengo que observar cuánto es lo que está percibiendo. Vamos con la dinámica anterior y vas a darte cuenta que obviamente esos 5,000 pesos que llegas a percibir dentro de una nómina quincenal rebasan y están muy por encima justamente de lo que tenemos como salario mínimo. ¿De acuerdo? Dado eso, dinámica anterior te dice aplícale de suyo esta retención de 387 pesos. Ok, perfecto, me parece muy bien. Vamos a una dinámica ahora actualizada. ¿Cómo lo voy a visualizar? Aquí está lo interesante. Fíjate muy bien. Oye, me dijiste que las tablas que se aplican para el tema de subsidio, perdón, para el tema de retención, no se movieron, ¿verdad, contador? Es correcto, no se movieron, siguen tal cual. Excelente. ¿Qué es lo que vamos a adicionar en todo caso? Subsidio para el empleo. Pero otra vez, tiene que pasar 2 filtros. El primero, el importe mensual, aún y que gano semanal o quincenal, pero al mes gano igual o menos de 9,081 pesos. Si sí, entonces me aplica subsidio. Si no, entonces no me aplica subsidio. Ten presente esta regla, porque aplica a este periodo que estamos comentando. Por lo siguiente, oye, ¿qué voy a tener en este periodo quincenal? Si tú multiplicas por 2 la percepción a nivel quincenal, vas a rebasar ese límite de 9,081 pesos al mes. ¿De acuerdo? Y si lo rebasas, pues de suyo ya no te aplica el subsidio. Oye, Conta, pero ¿por qué me pusiste en la lámina esto? Ah, bueno, era un tema para hacerte razonar, que tú lo razones, porque es lo que te vas a encontrar en tu software de nómina. Y me interesa que tú lo entiendas para que sepas por qué, en su caso, debes de ajustar y no confiarte en tu sistema. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que en la actualidad o hasta el momento muchos sistemas están manejando? Están manejando esto. ¿De acuerdo? En donde por esta nueva dinámica sí te están calculando un subsidio para el empleo, pero dada esta reglita de que al mes no rebases 9,081 pesos, dado eso, ese subsidio que el sistema te está calculando, ¿qué crees? No procede. Es por eso que hasta abajo en el impuesto a retener, replico, pongo de nuevo los 387,52 pesos que me resultaron en mi dinámica de cálculo y no le estoy dando un efecto de resta sobre este tema de
subsidio para el empleo. ¿De acuerdo? Muy bien. Excelente. Ahora, siguiente supuesto. Vuelvo a un periodo quincenal. Ahora estoy hablando de un importe igual a 4,500. Si yo divido esos 4,500 entre 15, estoy sobre un salario diario de 300 pesos. ¿De acuerdo? Obviamente ya me fui un poquito más arriba del salario mínimo vigente. Con la dinámica anterior, tú podrás darte cuenta que aplica un ISR a retener y por obvias razones, ya lo platicamos, la tabla del subsidio que aplicábamos estaba muy por arriba, por rebasada sobre estos importes y no le correspondía nada. Nueva mecánica. ¿Qué procede aquí? A ver, otra vez, nueva mecánica. ¿Te acuerdas que te dije que teníamos que observar? Punto número 1. ¿Dónde voy a tener el límite? Hasta 9,081 pesos de manera mensual. Si yo percibo 4,500 a la quincena, baste con que yo multiplique esa cantidad por 2, llego a 9,000 pesos. ¿Estoy por debajo del umbral? Perfecto. ¿Me aplica subsidio para el empleo? Sí, sí me aplica. Y en ese sí me aplica, vuelvo a repetir, no se actualizaron las tablas de ISR, esas siguen tal cual. Vuelvo a aplicar la dinámica, vuelvo a caer en los 333 pesos con 12 centavos. Y dado que ya vi que al mes no voy a rebasar el importe de 9,081, ahora sí, de manera proporcional, aplico esos 192,43. Oye, Conta, ¿cómo lo sacaste? Ah, ¿te acuerdas que hay una dinámica de acuerdo al decreto donde tienes que sacar de manera proporcional dependiendo al periodo que tú pagues sobre esos 390, cuánto es lo que vas a utilizar de subsidio? Ah, sí es cierto. Es decir, tenía los 390 entre 30,4 multiplicado por el periodo, en este caso 15, que es quincenal, y llego a esos 192,43. Perfecto, ya le entendiste. Ahora sí, dado que ya viste que sí eres susceptible a la aplicación del subsidio para el empleo, ahora sí, hazme favor. De esos 333,12 que determinaste, réstale esos 192,43. ¿Cuánto le vas a retener? Ah, pues ahora ya no le vas a retener los 333, solamente vas a retener 140 pesos con 69 centavos. Perfecto, ya le entendí. ¿Cuál es la diferencia con el cálculo anterior? A diferencia del cálculo anterior, la diferencia estriba en que el importe al mes rebasa el umbral que en el decreto tienes en el artículo segundo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. En el anterior lo rebasabas al mes, aquí ya no. Es por eso que ahora sí es correcto aplicar este subsidio para el empleo. Muy bien. Escuchamos por acá a la contadora Esther Ramos. Adelante, contadora, por favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa si mi nómina es, yo pago el salario mínimo a un trabajador, pero resulta que tiene algunas variables como primas dominicales o algún bono? Y eso es a lo mejor en la segunda o en la tercera semana o en la primera quincena es mínimo solamente y en la segunda quincena ya tiene alguna variable. Por ejemplo, un bono o unas primas o algo. Anteriormente, con la anterior tabla, a lo mejor en una quincena no le aplicaba impuesto porque salía el mínimo y en la otra quincena ya le aplicaba a lo mejor un poco de subsidio y ya. Pero ahora, ¿cómo es que voy a saber esa diferencia? O si ya le di el subsidio, luego se lo quito, ¿o qué va a pasar ahí? Ah, muy buena pregunta. Aquí, otra vez, ¿qué es lo que dice el decreto? El decreto solamente te dice que se exceptúan ciertos conceptos bajo la dinámica en donde yo esté prácticamente dándole las gracias al colaborador. Oye, pero estos conceptos de los cuales comentaba la contadora Esther, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque son variables. Aquí, contadora Esther, yo le preguntaría, ¿qué tan variables son esas variables? ¿Me explico? Es decir,
qué tan arriba de esos 9,081 al mes rebasan o están por debajo. Usted que ya sabe ese promedio, que sabe más o menos sobre cuánto oscilan, ¿cuánto usted, si yo le preguntara en este momento, cuánto es que usted me diría al mes que este colaborador se lleva? En promedio, ¿rebasaría? Por ejemplo, en una quincena no trabajó los domingos porque estuvo enfermo, pero en la siguiente quincena ya trabajó los 2 domingos y aparte tuvo un bono de 500 pesos. Entonces ahí ya rebasó por, no sé, a lo mejor por 800 pesos o llegó a, en vez de 9,081, llegó a 9,500. ¿Qué pasa ahí? Ah, muy bien, de acuerdo. Ese tema de las percepciones variables, estarán de acuerdo conmigo, que está sujeto justamente a una dinámica de cálculo de percepción variable. ¿Ok? ¿A qué va el decreto? Solamente a quienes ganen el mínimo. Y en ese mínimo, aun y que tengan variables, en este caso, al momento de aplicarlo, yo le diría, sí aplicaría solamente en aquellos periodos en donde esté dentro del umbral de manera proporcional. Explico. ¿Se acuerdan que yo les dije que eran 9,081 al mes? Y se acuerdan también que hace un momento vimos de esa proporción de esta cuota mensual para aplicarla en algunos periodos. Bueno, las mismas suerte, la misma dinámica pueden aplicar para este tope de manera mensual. Explico. Si esos 9,081 ustedes lo aplican a una quincena o quieren aplicarlo a una quincena, fácil, lo dividimos entre dos, ¿de acuerdo? Si en ese periodo que la contadora Esther está narrando gana más de 4,540 pesos, que es la proporción a esa quincena, si está por ejemplo 4,545, pregunta, ¿saldría para esa proporción de la aplicación del subsidio para el empleo? Respuesta sí, ¿de acuerdo? Y ahí ya no procedería este, eh, esta aplicación. Siguiente quincena, vuelve a calcular, pero ¿qué crees? Ahora quedó en 4,200. Perfecto. Si tú sumas al final en el mes, estás probablemente por debajo, ¿de acuerdo? Oye, ¿qué crees que no? Ya rebasé, inclusive en esta quincena, pero toda vez que ya lo rebasé en esta quincena, lo que yo o lo que el trabajador se lleva en esta quincena es poquito, no importa. Aún y en esa situación sigues la misma línea, tampoco le aplicas. Oye, ¿en serio? Pero estoy por debajo de los 4,540. Sí, pero dado que ya le pagaste allá atrás una diferencia, un importe que hizo que elevara ese poder adquisitivo de ese importe que es por el cual está siendo remunerado, la reglita te dice que solamente el beneficio es para aquellos que ganen 9,081. Y ojo que en el decreto no dice, pero si es variable, entonces quitas en una y pones en otra. Pero si es mixto, entonces quitas en una y pones en otra. No, te dice al mes 9,081 pesos. ¿Cuándo lo va a conocer la contadora Esther? Lo va a conocer probablemente en la segunda quincena. Y aquí probablemente lleve por dinámica, por mecánica quizás, a lo siguiente. Si estabas ahora conceptualizando pagar esas variables en la primer quincena, puede ser que ahora lo muevas para pagarlos exclusivamente en la segunda, en aras de tu conocer, ahora sí, si te aplica o no ese tema de subsidio. Oye, pero ¿qué va a pasar en la primera? Ah, pues probablemente en la primera vas a tener un impuesto a calcular, pero tú ya sabes, ya vas a proyectar que en la segunda lo vas a rebasar, y si lo vas a rebasar, entonces en esta primera no me lo apliques, déjalo tal cual, aún y que estés en el mínimo, ¿de acuerdo? De esa proporcionalidad. No sé si me doy a entender, contadora Esther. Ok, sí, sí entiendo. Yo creo que va a ser un poco complicado porque proyectar, digo, hay muchas variables en una nómina, ¿no?
que están incapacitados, que faltaron, etcétera, ¿no? De hecho, perdón, justo Entiendo, ahorita por toco, ejemplo, justo ahorita toco ese tema de incidencias más adelante. Si me da oportunidad, voy a llegar para allá, ¿de acuerdo? ok, entiendo, por ejemplo, entonces que si en esta quincena no rebasó los 4.540, yo tendría que aplicarle el subsidio. Es Y, correcto. y, y si no, no. O sea, si los rebasó, no lo aplico, y si no los rebasó, lo aplico. Y en la siguiente quincena, pues lo mismo. Si lo rebasó, lo aplico. Más bien al revés, si no lo rebasó, lo aplico, y si lo rebasó, no lo aplico. No lo aplico. Exactamente. Ok. Es correcto. ¿Qué es la variable que hay aquí? Justamente eso, sus variables, ¿de acuerdo? Por eso la sugerencia es, si por política usted puede contemplar el mover esas variables, porque entiendo que son esas variables, moverlas a la segunda quincena, háganlo. Esa es la sugerencia, háganlo. Oye, ¿qué pasa con el tema de las incidencias, las faltas y todo eso? Bueno, en ese tema, otra vez, preserva lo que viene ganando el colaborador. Oye, caso este ejemplo que estamos poniendo, 4,500. Si yo lo divido entre 15, yo voy a encontrar un colaborador que me gana 300 pesos diarios. Oye, pero no me vino toda la quincena. ¿Qué crees? Vino solamente 12 días o le voy a pagar 12 días. Son 3,600. Ok, pero tú ya sabes que este colaborador no te gana solamente 3,600 en la quincena, te gana más. ¿De acuerdo? Me voy a regresar un poquito al ejemplo anterior. Este de 5,000, otra vez. Oye, en este de 5,000, si yo lo divido entre 15, voy a llegar a 333,33. Perfecto. En esos 333, si yo llego a pagar solamente 12 días, voy a pagarle solamente 3,999, 4,000 pesos. Oye, ¿está por debajo de ese umbral que tú me estás aconsejando? Sí, sí está por debajo. Oye, ¿le correspondería subsidio para el empleo? Por mecánica, si tú lo metes a un software, te voy a decir, sí, sí aplica. Perfecto. Oye, pregunta, ¿realmente gana el mínimo o gana debajo de esos 4,540? Oye, si es cierto, no. ¿Por qué te está ganando 4,000 pesos en esta quincena? Porque te faltó. No es que te gane normalmente esto. Esto vino derivado de una falta, de una incidencia. No es siempre. Ok, pero dado que yo ya lo tengo registrado y lo tengo conceptualizado como que no gana el mínimo, gana más del mínimo y sale justamente de esos beneficios, perfecto, ni me preocupo. Bajo esa circunstancia, es más, ni siquiera debo de conceptualizar en esa nómina que faltó, calcular un subsidio para el empleo. Oye, pero está por debajo. Sí, no te preocupes. El tema es que no es que los gane siempre. Los ganó en esta ocasión porque faltó, ¿de acuerdo? Ese es el punto. Lo mismo pasa con los temas variables. Oye, por ejemplo, ¿qué es lo que te pide la autoridad, en este caso Seguro Social, para que asegures a alguien con un salario variable que tú proyectes? Oye, pero no le puedo dar, chamo, no le puedo pagar menos del mínimo. Perfecto, entonces va a ganar el mínimo, pero con las variables. ¿Cómo vas a ir calculando esas variables? Por periodo bimestral. Ok, entonces en ese cálculo que yo haga, ¿voy a tener que mover en algún momento esa base? Sí, probablemente. Ok, entonces me estás queriendo decir que voy a tener que jugar con ese promedio a la par de lo que probablemente estoy manejando en Seguro Social. Creo que ya le entendiste. ¿Me explico? Y eso es lo que te va a dar la guía para que ahora tú apliques esas variables en adelante en tu nómina. Paso al caso de esto que decíamos, de estas incidencias, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? A ver, tenemos incidencias, periodo quincenal. Otra vez, oye, gano 3,200 pesos. ¿En serio ganas 3,200 pesos? A ver, vamos a ver. Si estamos hablando de un periodo quincenal, ¿estás ganando 213 pesos diarios? Oye, como que está muy por debajo del salario mínimo, ¿no te parece?
Ay, discúlpame, ¿qué crees? Es que esos 3,200 esta quincena salieron porque falté. Ah, perfecto. Ok, me queda claro. Si tú te vas a una mecánica anterior, por supuesto que te va a salir un impuesto a retener y un subsidio para el empleo a aplicar, porque de acuerdo a esas tablas que tenías anteriormente, por supuesto que te lo va a otorgar. Oye, ¿qué tengo en esta nueva dinámica? Ah, pues en esta nueva dinámica, ¿qué crees? Que te dice que toda vez que vas a tener que el subsidio para el empleo que calcules solamente toparlo hasta donde llegue, en ese tope, hasta ahí que llega, si es que está por debajo, no vas a entregar nada, solamente lo absorbes, lo cobijas y hasta ahí va a quedar justamente el efecto de subsidio para el empleo. Oye, pero tengo 1 o 2 pesos de diferencia, hasta ahí llega. Oye, ¿te acuerdas que te dije hace un momento que no ganaba 3,200 pesos? Solamente salió en esa quincena ese factor, salió esa cantidad porque falté, porque tuve alguna falta injustificada, pero no gano realmente eso. Si tú aplicaras la dinámica con esta nueva mecánica, vas a tener este efecto. Oye, ¿procede o no procede? ¿Me regalas tu salario diario? Oye, sí es cierto, ¿qué crees? No gano eso. ¿Cuánto ganas? Pues mira, de suyo gano, por ejemplo, 350 pesos. Ah, ok, perfecto, me queda claro. Entonces, por esos 350 pesos, si yo trato de sacar un prorrateo ahora diario, voy a tomar esos 9,081 entre 30,4, voy a llegar a los 298,71. Oye, ¿cuánto me dijiste que ganabas? 350. No, estás muy por arriba. Y esos 3,200 pueden llegar a ser engañosos. Y tú podrías decir, sí, mira, lo absorbió, perfecto, hasta ahí llega. No, ¿qué crees que no? Porque dado que fue derivado de una incidencia, en la incidencia tú sabes que al mes gana más que esos 9,081. ¿Le aplica a él? No, no le aplica. ¿Ya me entendiste por dónde voy, estimada Esther? Es decir, en un periodo lo aplicas, sí, solo sí, esté por debajo de los umbrales, ¿de acuerdo? Y si al mes los rebasa, entonces de suyo tú sabes que no le debe de aplicar. Oye, pero para efectos de cotización lo tengo con el mínimo, entonces sí aplícaselos, ¿de acuerdo? Ese es el punto, ¿ok? Sirvan estos ejemplos justamente para hacer el siguiente comentario. A veces nos confiamos por el sistema de nóminas y damos por hecho que lo que tenemos en el sistema de nóminas es correcto, pero hasta los sistemas hoy por hoy te puedo decir que tienen todavía que ajustar. Están en el trabajo de esas actualizaciones en todos y cada uno de los sistemas. Comentábamos hace un momento, previo a entrar a escena, que hasta el momento no he encontrado un software que me diga, ya tengo la actualización, despreocúpate, no revises porque con esta actualización el sistema te debe de correr cada uno de los cálculos. Al contrario, lo que están haciendo los softwares en la parte técnica es decirle al usuario, oye, en esta carta descriptiva, ficha técnica, te pido que por favor muevas el módulo correspondiente a nómina, apliques el cálculo y si te sale subsidio por el empleo o para el empleo por entregar, elimina ese rubro y calcula otra vez tu nómina, porque no debe de aparecer de acuerdo al decreto. Perfecto, me queda claro. En ese supuesto, ahora tú debes de considerar que debes de revisar trabajador por trabajador. ¿En serio, contador? Sí, en tanto la parte técnica de cada uno de los softwares se actualice y tenga estas actualizaciones para que tú no te preocupes. Esa es la recomendación que yo te puedo dar. Si en este momento quizás tú estás trabajando con algún software que ya tenga la actualización y que corra de manera correcta el cálculo, perfecto, te felicito. Es más, pásame el dato para yo saber y no meterlo en esta generalidad del comentario que estoy diciendo. Pero si no es así, es lo más común que hasta el momento en la práctica yo me he encontrado. ¿De acuerdo? Adelante, Alejandro Colín, le escuchamos. Gracias. En pocas palabras,
Si es menos de 9,081, se aplica el subsidio. Si pasa 9,082 para arriba, ya no hay subsidio. Mensual, es correcto. Sí, claro, mensual. Ujú, es Ok. correcto. De O sea, hecho, justamente, no se le disminuye los 192,43 al cálculo de impuesto por quincena. No se le disminuye, se le queda su... Ok, es gracias. correcto. De hecho, quiero mostrarles cómo es que se ve en la parte técnica. Quiero mostrarles una captura de pantalla y esto acaba justamente en algunos registros detuvimos el timbrado, como a alguna de las compañeras que nos hizo alusión hace un momento, justamente por eso, para ver cómo es que el software lo estaba calculando. Y les muestro, por ejemplo, en pantalla esto que es el sobrerrecibo de un trabajador. Si tú lo visualizas y te tocara revisar esta nómina, ¿en dónde encontrarías el error? ¿Quién me podría decir dónde está el error? Y fíjense que estamos hablando de una nómina semanal con una incidencia. ¿Ya vieron? Hay una incidencia. Le Aquí están, le están pagando de más el subsidio al empleo. es correcto. ¿Por qué? Ah, pues mira, si tú diriges tu atención aquí a este, es más, vamos a puntualizar aquí. Este que te estoy mostrando aquí con la flechita, ¿viste? Este es el importe que está causando controversia en el sistema. ¿Por qué? ¿Qué te dice el decreto? El decreto te dice que cuando tú calcules y si en el cálculo te sale una diferencia menor en relación al ISR que vas a retener, no debes o no tienes por qué entregarle la diferencia del subsidio al trabajador. Eso lo tenías en la mecánica anterior, aquí ya no. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el software? El software, aún y que ya modificamos ese apartado de subsidio para el empleo, tiene por mecánica, por comandos, ese prorrateo. Y el software te está avisando que hay que entregarle esta cantidad de subsidio para el empleo al trabajador. Y es aquí donde yo por eso te hago el comentario. Aguas, revisa. ¿Por qué? Porque esto ya no procede. Esto no debiera de estar apareciendo. Si tu software lo calcula, ¿cuál es lo correcto y qué es lo que debes de hacer? Te muestro lo que debe de ser ya en la parte práctica. Oye, por un prorrateo de manera proporcional el subsidio para esta nómina semanal, yo lo tengo tasado en estos 89,80. Perfecto. Oye, pero por la mecánica de cálculo, ya con el tema de las incidencias, llego a una retención de 85 y veíamos hace ratito, hay 4 pesos por entregarle, sí. Oye, pero el decreto me dice que no le voy a entregar ninguna cantidad adicional. Oye, sí es cierto, tienes razón, no te preocupes, elimínala y tal cual, la parte que tienes en percepción debe de bajar en el neto a pagar, tal cual, liso y llano. ¿De acuerdo? Eso es lo que algunos softwares están teniendo como errores. De ahí la importancia de, oye, revisa. Tienes que revisar, no te tienes que confiar y tienes que darle una revisada adicional. Esa es la sugerencia. Voy aquí al chat con algunos compañeros que están externando sus dudas. Contadora Aide dice, duda, si yo tuve que pagar ya mi nómina, pero mi sistema no se pudo hacer el cambio y el sistema lo único que hizo fue quitar la tabla de el sistema y solo me dijeron que revisara que no estaba pagado ningún subsidio, entonces quiero entender que en el siguiente se ajusta. Ah, ok. Es creo el ejemplo que estamos tomando, Aide. Probablemente el software que tú estás utilizando te hizo la misma observación que yo estoy plasmando aquí en el caso práctico. Si fuese así, para los periodos posteriores, si te sigue saliendo así, vuelves a aplicar la misma dinámica hasta en tanto el sistema o los ingenieros en sistemas que te estén dando soporte a este software te digan, ya tenemos la actualización, despreocúpate, ya no le tienes que borrar de manera manual, el sistema ya lo hace de manera automática hasta ese entonces. Si no, tendrás que seguir haciendo este proceso de revisión hasta que no salga esa actualización del sistema. ¿De acuerdo?
Esther, ¿los nodos del timbrado siguen igual? Exactamente igual, estimada Esther, esos no cambian, no hay cambios ahí, siguen tal cual los conocemos. Itzel Caballero, buenas noches. Al hacer mi CFDI de nómina, sí aplicó subsidio. Debo ponerlo en el subsidio causado. Es correcto, estimada Itzel, tal cual. Ojo, solamente hasta donde te cubra por el cálculo de la retención. Si es mayor el subsidio que la retención, solamente pondrás la cantidad igual al cálculo de retención que te salió. ¿De acuerdo? Ya. No entregarás una cantidad adicional. Alejandra Gautiño, tengo duda para el timbrado. Ok, a ver Alejandro, adelante, si nos gustas escribir, te leemos por acá en el chat. Mientras vamos con Cristina, dice, buenas noches, en mi nómina que pasó abarcaba 7 días de abril y 7 días de mayo. Tenía premura, hice cálculo en la tabla anterior, les dije que no, se iba a ajustar en la siguiente nómina. Ok, entiendo que fue un periodo catorcenal, estimada Cristina, ¿estoy bien? Y bueno, por ese supuesto, vuelvo a repetir, nadie está obligado a lo imposible. Y en aras de preservar justamente esta nueva dinámica, algunos sistemas y algunas metodologías que se han estado siguiendo es aplicar a partir de ese periodo tal cual la dinámica que estamos conociendo ahorita. ¿De acuerdo? El ajuste que tú llegaras a hacer en un periodo posterior puede ser también, y se entiende por esa transición que estás llevando a cabo, no hay ningún problema. Solamente cuida que el subsidio para el empleo no se te vaya a más o aparezca como una cantidad entregada de manera adicional al trabajador. Sería la única recomendación que yo te daría, estimada Cristina, en este supuesto. Alejandro dice, mi duda es cuando timbro nómina, hay una condición, ¿debo poner el subsidio causado? Ahora, ¿qué datos se debe poner si ya no se va a poner ningún importe? En cero, estimado Alejandro, solamente en cero. Es más, si no te permite en cero y tienes la posibilidad de eliminar el concepto, elimínalo. Es más, no debe de aparecer, ¿de acuerdo? Y más si estás teniendo salarios mínimos, por salarios mínimos, de suyo no procedería ninguna retención, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Alguien vi por acá que estaba en la lista de participantes con el micrófono abierto. No alcancé a ver quién era. Si gusta volver a activar el micrófono, con todo gusto le cedemos la palabra. Ok. Bueno, igual si ahorita retoma la consulta, le cedemos la palabra por acá al participante, no hay problema. Vamos aquí en el chat. Ramos, ¿podríamos decir que a partir de ahora desaparece el subsidio entregado? Sí, es correcto, Esther, ya lo entendiste. Ya no hay cantidad de subsidio ahora para el trabajador que entregar. Liso y llanamente es un importe, un beneficio que va a topar, que va a estar solamente limitado hasta la cantidad igual a la retención que resulte. ¿De acuerdo? Hasta ahí va a quedar. ¿Ok? Si rebasara ese importe que rebase, no es como que lo guardes, decíamos, no es como que te lo lleves para futuras ocasiones, no, hasta ahí queda, borrón y cuenta nueva para el siguiente periodo y así con los periodos en adelante. Ya no entregarás subsidio para el empleo a ningún trabajador. ¿De acuerdo? Hasta ahí queda. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más gusta externar? Adelante, estimado César. Creo que alcancé a ver por aquí el micrófono de César Sabas. Buenas Adelante, noches. contador. Buenas noches. Buenas noches, contador. Una duda. Eso de las nóminas semanales, normalmente, pues son 4 semanas al mes, pero hay ocasiones que son 5 semanas. Entonces, bueno, lo que yo entiendo es de que los 390 van divididos entre las 4 semanas, o tengo que hacerlo ahí dividiéndolo entre 5. Ah, no. Ahí dividirías solamente entre el periodo que tú estés pagando. Ejemplo, me estás hablando de una nómina semanal. Y para ver cuál es la proporción en subsidio que te correspondería, tomas esa cuota mensual, 390, la divides entre 30.4 y el factor por el cual vas a multiplicar dependerá del número de días que abarca tu periodo. Si es semanal,
va a ser por 7, ¿de acuerdo? Oye, pero en el mes tengo 4 o 5 semanas. Ok, ¿para qué te va a servir ese dato? Bueno, decíamos que ese dato lo vas a considerar para, en todo caso, calcular si llegas al límite de los 9,081 que te establece como monto máximo para que alguien tenga una percepción sobre esos niveles y le aplique subsidio. Si rebasas de eso, ya no te aplicaría subsidio. Ahora, ¿qué pasaría con ese supuesto? Yo les decía, esos 9,081 igual, divídelo entre esos 30,4 y vas a llegar a la proporción diaria, ¿de acuerdo? Que vas a llegar justamente a lo que conocemos como el salario mensual, un poquito más, ¿de acuerdo? Salario mínimo, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Si tú tienes esas 5 semanas, probablemente sí rebases esos 9,081, pero de suyo, la esencia, tú sabes que si tienes trabajadores con salario mínimo, entonces sí le debes de aplicar. Oye, pero voy a rebasar en el mes esos 9,081. Ahí sí yo te diría, no te preocupes, porque la esencia, ojo con lo que voy a decir, la razón de ser, ¿de acuerdo? El motivo principal es fortalecer a los que ganan menos. Oye, en este mes voy a ganar un poquito más porque el mes tiene una semana de más. Bueno, sí, pero no es una condicionante, no es, digamos que la esencia, lo tradicional, lo normal. Lo normal, la esencia es que tú estás ganando poquito. Y en ese estás ganando poquito, sí te procede, sí eres sujeto a este subsidio para el empleo. No sé si soy claro en este punto, estimado César. Sí, sí, muchas gracias. Ahora sí que era una pequeña duda que tenía. No, está bien, perfecto. Por favor, las dudas que tengan. ¿Qué otra duda más tienen por acá en el público? Por favor, adelante, los vamos respondiendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos por aquí en el chat otra consulta. Dice, estimada Tania, si se timbra en el SAT, ¿cuál se debe de elegir? Ya que solo aparece subsidio causado. Hay un apartado, hay una clave y ahorita no la tengo, igual necesitaría consultarla, estimada Tania, pero si no mal recuerdo es la 047, que es tal cual, subsidio para el empleo. Esa sería solamente la que estarías utilizando, liso y llanamente. No subsidio entregado o subsidio pagado, subsidio del periodo, no. Solamente subsidio para el empleo y es la que estarías utilizando si es que necesitaras y la circunstancia te llevara a ser sujeta al cálculo y aplicación de este concepto. ¿De acuerdo? Solamente sería eso. Dice, las claves para el timbrado siguen siendo iguales. Aide, sí, es correcto. Reiteramos, eso no se mueve. Las claves siguen tal cual. Eso sigue exactamente igual. Perfecto. Muy bien. Excelente. Muy bien. Perfecto. Gracias, estimado Alejandro. Aide, muy bien. Bueno, pues si no hay alguna otra duda, pregunta, dejamos por acá también los contactos con ACC Corporativo. Tenemos esa facilidad también. Estamos abiertos a poder, si así lo requieren, a consultas de manera muy particular. Cada caso es muy especial y quizás por el tiempo no nos llegue a dar para abarcarlos, pero por favor, damos esa libertad con la capacitadora de que puedan compartir los contactos de un servidor y si así lo requieren, podemos darle atención puntual y personalizada a sus consultas. ¿De acuerdo? Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Reitero mi agradecimiento para la capacitadora ACC. Y bueno, hasta aquí estamos con este webinar. Esperamos hayamos cubierto las expectativas y ha sido un placer para mí. Que pasen un excelente fin de semana y excelente noche. Que descansen todos.